Oremos entonces. Sí, Nori. ¿Yo? Sí, O perfecto. ahorita Rosenda. Ah, vale. Padre amante, gracias te damos, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos das de estar aquí para aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el hermano Walter, que siempre está dispuesto a enseñar, Señor, y te rogamos que tú le bendigas cada día para que él nos pueda seguir preparando, Señor, en nuestro camino, Señor. Gracias te damos por los que ya estamos aquí y los que no se han podido conectar todavía, Señor, que tú les ayudes para que puedan gozarse también con nosotros, Padre. Bendice todo lo que vamos a aprender en esta noche, Señor, y que caiga, Señor, en nuestros corazones para que nosotros podamos también, Señor, seguir mejorando en todo nuestro vivir. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a admitir a alguien más aquí. Un momentito, solo estoy abriendo la presentación. Bueno, entonces, hermanos, iniciamos el estudio de hoy. Tenemos un estudio interesante. Bueno, todas las Mm. semanas me parece interesante el Sí, estudio. Todas las semanas tenemos bastante material que sí, sí. recolectar. Entonces, la semana pasada dejamos a Jesús enseñando en una sinagoga. Eh, ya vimos pues que viene una serie de conflictos que Jesús está enfrentando porque pues ya los escribas, los fariseos le pusieron el ojo y aparentemente andan detrás de él eh, por lo que él ha venido haciendo desde que sanó a aquel paralítico y le dijo tus pecados te son perdonados, pues eso fue un escándalo para ellos. Lo llamaron blasfemo. Eh, después pues sus discípulos recogieron espigas el sábado también y otro reclamo. eh, y bueno, así viene. Después lo vieron compartiendo, comiendo con publicanos, con cobradores de impuestos, con pecadores, otra crítica, que por qué se contaminaba así. Y la semana pasada, pues vimos que otra vez enseñando en día sábado, él sana a un hombre. Entonces vamos a abrir la presentación para eh, pues ponernos en contexto y am, ya arrancar con lo que tenemos. Me dicen si se ve la presentación, por favor. Ok. Entonces lo dejamos aquí. Dice, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Aquí pues vimos que la fama de Jesús está subiendo, pero obviamente junto con la fama pues está subiendo la oposición. Este es el anterior. Vamos a ver. Sí. Vamos a regresar porque me fui muy atrás. Vamos a ver. Aquí nos quedamos. Entonces entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Jesús lo sanan, pero habían aquí los que estaban buscando, dice, una oportunidad para acusar a Jesús. Y entonces cuando Jesús lo sana, a propósito lo pone enfrente y pregunta, porque él sabía
los pensamientos que tenían sus opositores y lo puso enfrente de todos y pregunta que si estaba permitido hacer el bien o hacer el mal en sábado, salvar una vida o matar, y obviamente permanecieron callados. Pero algo interesante que ah, quisiera recalcar de esto, lo que terminamos la semana pasada, dice que Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por lo obstinado que era. Y literalmente esto significa por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que le extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Ah, hermanos, el problema de muchas personas, por lo que no quieren creer en Jesús o no creen en Jesús, es la dureza del corazón. Y, y Jesús, incluso a sus propios discípulos, los acusó en más de una oportunidad de dureza de corazón, de incredulidad. Imagínense los discípulos que vieron cómo Jesús sanaba a los enfermos, vieron cómo calmaba la tempestad, vieron cómo resucitó a Lázaro, incluso resucitaba a los muertos. Y pues cuando eh, María Magdalena va y les dice que Cristo ha resucitado, no creen, tienen que convencerse con sus propios ojos. Entonces, es una de las oportunidades en donde Jesús les dice, pues, que tenían endurecido su corazón. Pero los que tenían la mayor dureza de corazón era la clase sacerdotal, los líderes religiosos, los que se supone que deberían de estar más abiertos a Jesús, los que esperaban la venida del Mesías, los que sabían casi de memoria eh, las escrituras, ellos fueron los de corazón más duro. Y el problema de la dureza de corazón, hermanos, es que o no nos damos cuenta o nos cuesta reconocerlo cuando tenemos el corazón endurecido. Y lo único que puede quitar la dureza de nuestros corazones es el poder del Señor. El único que puede ablandar los corazones es el Señor. Entonces, nuestra petición, aún siendo cristianos evangélicos eh, comprometidos, nuestra solicitud no debe dejar de ser que el Señor ablande nuestros corazones. Recordemos a David que decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Yo creo que esa es una bonita oración porque, porque habla de eso justamente, de ablandar nuestros corazones y a veces se endurecen por diferentes circunstancias, por problemas que tenemos, por crisis, por enfermedades, porque a veces pensamos que el Señor no nos contesta o que no se acuerda de nosotros, pero Él está siempre pendiente. Entonces, y el Señor se pone triste. Eran sus enemigos, lo odiaban, querían matarlo, y sin embargo él se pone triste porque ve que sus corazones están endurecidos y que no están eh, recibiendo el mensaje que él quiere dar. Porque el mensaje fue para todos, él predicó a todo mundo, pero pues muy pocos le quisieron oír o creyeron en él. Y los que creyeron en él, pues tampoco creyeron así como del todo hasta que él ascendió a los cielos, entonces ya sus discípulos empezaron a promulgar el Evangelio. Pero hoy vamos a hablar justamente de los discípulos. Y el tema que tenemos hoy, entonces, es la extraña selección de Jesús, porque vamos a ver cómo Jesús selecciona a un equipo que no necesariamente es el equipo ideal, no necesariamente es el mejor equipo, el equipo ganador, ¿verdad? Sino es un equipo extraño, una selección extraña que él hace. Pero vamos a entrar en detalle con esto y vamos a ver por qué eh, Jesús escogió a estas personas. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, leyendo el versículo 7 al 12.
de Marcos 3 para empezar la reflexión de estos pasajes. ¿Quién se apunta? Buenas noches, hermano Walter. No voy a encender mi cámara. Gracias, hermana Cindy. Adelante. Jesús se retiró al lado de sus discípulos y Judea. Lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Jerusalén, del otro lado de las regiones, de Tiro y de Sidón. Entonces, para evitar que la gente no atropellara, encargó a sus discípulos que tuvieran preparadas condolencias que abalanzaron sobre los espíritus malignos. Al verlos se postraron el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Gracias. Muchas gracias. Ahí eh, miremos hasta ahí estos versículos. Jesús entonces se retira al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y Judea lo siguió. Eh, ya aquí empiezan a seguir a Jesús de todas partes. Ya hay judíos y gentiles y de diferentes regiones que están oyendo su mensaje, están oyendo de él, de lo que él hace y lo empiezan a seguir. Y dice que cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de las regiones de Tiro y Sidón, de Tiro y Sidón. Aquí ya la gente está viajando, ya está caminando grandes distancias para seguir a Jesús, para escuchar a Jesús. Y, tal es la cantidad de gente que dice que para evitar que lo atropellaran, les dijo a sus discípulos que le prepararan una barca. Ellos, como sabemos, eran pescadores, bueno, algunos de ellos. Entonces le preparan una barca y pues esta es la que utiliza. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Bueno, como hemos dicho en más de una oportunidad en las sesiones anteriores, había un interés en la gente. No necesariamente todos lo seguían para oír sus enseñanzas, sino muchos, tal vez la mayoría, pues porque estaban enfermos, para que los sanara. Eh, pues, ¿a cuántos de los que sanó o cuántos de los que sanó creyeron en él? Probablemente solo fueron a que lo sanara y después se retiraron y no, pues volvieron a seguirlo o a lo mejor muchos de los que sanó o de los que vieron las sanidades, pues después estaban gritando crucifícale cuando Jesús eh, era llevado hacia la cruz. Entonces, una vez más, las multitudes seguían a Jesús, pero no todos con las mejores intenciones. Sin embargo, Jesús igual predicaba a todos, él seguía con su ministerio, a él nada lo detenía, él no seleccionaba, eh, eh, no discriminaba, sino que él pues quería ah, terminar con su misión o cumplir su misión por la que había venido al mundo, que era pues traer el reino, inaugurar el reino de Dios. Él inauguró el reino, eh, el reino está en proceso, nosotros somos parte de ese reino, nosotros estamos o debemos contribuir para la expansión del reino hasta su consumación final. Pero, pero él inauguró ese reino sobre la tierra, pero los discípulos, sus seguidores, lo entendieron como un reino terrenal, no un reino espiritual, y por eso, pues no comprendieron totalmente el mensaje. Pero el punto es que hay multitudes siguiéndolo, y, y pues él eh, sana, dice aquí, a muchos, y por eso se abalanzaban sobre él y querían tocarlo.
como fue el caso de la mujer con flujo de sangre, que solo tocó su manto y inmediatamente recibió sanidad. Y los espíritus malignos se postraban ante él. Estos sí creían, porque incluso reconocían que era el Hijo de Dios, pero él los callaba. ¿Y por qué los callaba? Porque a él no le interesaba que los espíritus, eh, pues, dieran testimonio de él, porque pues los demás lo podían interpretar, sus enemigos lo podrían interpretar como que estaban de su lado. De hecho, más adelante vamos a ver que lo acusan de que él sana por Belcebú, o sea, lo asocian con el enemigo. Entonces, por eso él calla a los espíritus inmundos, aunque son los que están reconociendo que él es el Hijo de Dios, pues a él no le interesa. Él tenía el testimonio del Padre que vio cuando fue bautizado por Juan el Bautista. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y muchos otros testimonios que daban fe de él, las escrituras, pues es el otro de los testimonios que daban fe de él. Entonces él no necesitaba para nada el testimonio de los demonios. Pero pues aquí lo vemos realizando su ministerio, que como dijimos, pues él eh, no descansaba. Pues los años que estuvo realizando su ministerio, pues fue incansable. Más adelante vamos a ver que dice que incluso él y sus discípulos no podían ni comer, no los dejaban ni comer la gente que andaba detrás de ellos. Subió, dice el versículo 13, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces miremos el proceso. Primero Jesús sube a la montaña. Ah, ya dijimos que los evangelios se complementan. No todos los escritores dieron todos los detalles, sino que pues cada uno dio detalles separados. Entonces, aquí tenemos las citas complementarias de este pasaje, Mateo capítulo 10 2 al 4, Lucas 6 12 al 16, Hechos 1 13 nos complementan lo que pasó. Y Lucas específicamente da un detalle que es que Jesús dice que pasó toda la noche orando. Él antes de seleccionar a sus discípulos pasó la noche en oración. Y esto es muy importante para nosotros, es un ejemplo para nosotros eh, de, de la vida de oración de Jesús, de su dependencia del Padre. Vamos a ver si tenemos el pasaje aquí a la mano, Lucas 6. Jesús sana el día de reposo y los 12 apóstoles. Aquí dice 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este es el relato de Lucas y da ese detalle importante, que Jesús pasó la noche entera orando antes de seleccionar a sus discípulos. Ya hablamos anteriormente que él no los seleccionó para trabajar de tiempo completo desde el principio. De hecho, él empezó su ministerio, llamó primero a unos cuantos, a Jacobo y Juan, a Pedro, a Andrés, eh, y pues ahí se fueron incorporando otros, pero eran discípulos de tiempo parcial, o sea, acompañaban a Jesús a algunas de las giras, de los viajes misioneros, eh, pues oían sus enseñanzas, veían algunos de sus milagros, pero en tiempo, eh, me imagino regresaban a sus casas, después se unían otra vez, pero a partir de aquí, él ya nombra a 12 que lo van a seguir de tiempo completo.
Ya hablamos anteriormente que habían varios tipos de discípulos, habían varios maestros, ¿verdad? Y cada maestro tenía sus discípulos. Los discípulos eran los que le pedían al maestro que lo que querían aprender, que querían pues acompañarlo. Y entonces habían los discípulos de tiempo parcial y los de tiempo completo que se llamaban talmidim. Estos talmidim pues prácticamente vivían con su maestro. Y era lo que pasó con los discípulos. Jesús los llama y los discípulos eh, caminaban con él, comían con él, eh, acampaban con él. O sea, las 24 horas estaban con Jesús. Y esto es el primer detalle. Él primero designa a 12. Eh, Esto significa que mucha gente le seguía y tenía muchos discípulos, no solamente 12. Recordemos que más adelante Jesús envía 70 a predicar. O sea, había muchos que lo seguían y muchos de los que seguían, pues, eso eran sus discípulos, tal vez no de tiempo completo, como ya dijimos, sino por ratos. Pero aquí él designa a estos 12 y a estos, pues les llama apóstoles. ¿Y para qué? ¿Para qué los llama? ¿Para qué los designa? Pues aquí dice para que lo acompañaran. Primero tenían que acompañarle, primero tenían que estar con él, primero tenían que tener una íntima relación con él. Tenía que prepararlos primero. No estaban con él por diversión, para pasarla bien, estaban con él para aprender de él, para ver lo que él hacía. Él oía ellos oían sus sermones. De hecho, después de que designan a los 12, pues dice su famoso sermón del monte. Pues primero los designa porque era importante que ellos escucharan ese sermón. Es uno de los sermones más importantes y entonces necesitaba que sus discípulos oyeran y aprendieran de ese sermón como todos los demás que asistieron al sermón, pero especialmente a él le interesaba los discípulos. Ah, pero otro detalle interesante dice que Jesús subió a una montaña. No dice a qué montaña. Lucas también solo dice fue al monte a orar, pero en la Biblia vemos que la montaña, el monte son sinónimo o símbolo de revelación de Dios, porque en el monte Sinaí Jesús entregó las tablas de la ley, en el monte Oreb, Sinaí, Oreb. En el monte Tabor fue la transfiguración, cuando se presentó a sus discípulos. En el monte de los olivos, él fue arrestado. En el monte Calvario, pues fue crucificado. Entonces, vemos ese simbolismo, podríamos decir, de que el monte, la montaña, bueno, el sermón del monte también, pues otro lugar eh, estratégico, que no sabemos qué monte era, pero obviamente subió a una colina. Entonces, el monte pues es como un lugar de revelación y ahí Jesús ora y pues recibe el, eh, la, la, el aval del Padre, podríamos decir, o el respaldo del Padre. Pero es muy significativo, mis hermanos, el hecho de que Jesús tuviera esa vida de oración, porque lo vemos orando 40 días en el desierto, lo vemos orando ante la tumba de Lázaro, lo vemos orando en el Sermón del Monte, que fue cuando pues él dejó el Padre Nuestro. eh, pues en diferentes oportunidades, en el Monte de los Olivos, ¿verdad? En el Getsemaní, él se apartaba a orar constantemente, y siendo el Hijo de Dios, pues él aún así tenía eh, íntima relación con el Padre, en su calidad de humano que él decidió pues adquirir esa humanidad.
pues él necesitaba la constante intimidad con el Padre. Entonces, pues con mayor razón nosotros, mis hermanos, si el mismo Jesús tuvo una vida de oración, nosotros necesitamos la constante intimidad con el Padre para poder salir adelante. Ya hemos hablado que todos peleamos nuestras propias batallas cada día, solo el Señor sabe las luchas por las que tenemos que pasar. Entonces necesitamos esa vida de oración y Jesús nos dio ese testimonio, nos dio ese ejemplo, porque si algo hizo Jesús fue predicar con el ejemplo. Pero volviendo al proceso que Jesús usó, primero dice que él designó a los apóstoles para que estuvieran con él, para que aprendieran de él. No los lanzó a los leones, como decimos de entradita, sino que los preparó. Y es muy importante la preparación, hermanos, para poder servir al Señor. Eh, primero necesitamos estar con Él, estar en intimidad con Él, pasar un tiempo con Él, aprender de su palabra, leer las escrituras, escuchar sus enseñanzas a través de la palabra del Señor, el estudio de la palabra, y eso nos va preparando, eso nos va transformando, porque para poder nosotros transformar a los demás, primero necesitamos transformarnos nosotros, y eso es lo maravilloso de la palabra, que primero nos cambia a nosotros. Y cuando nos cambia es cuando nosotros podemos compartir el mensaje. Por eso, pues yo muchas veces cuando me dicen o me agradecen las enseñanzas, como ahora para el Día del Maestro, que vinieron muchas felicitaciones y agradecimientos por mi labor, pues lo que yo siempre les digo es que el primer beneficiado soy yo, el primero que aprendo soy yo y el primero que eh, pues va transformando mi vida, la palabra es a mí. Y por eso mi ilusión es que la palabra del Señor pues también vaya cambiando a cada uno de ustedes. Pero una de las oraciones más amorosas y dulces del Señor fue la que hizo en el aposento alto unas horas antes de ser arrestado y crucificado. Él en el aposento alto, pues lavó los pies de sus discípulos, anunció la traición de Judas, anunció la negación de Pedro y después él ora por sus discípulos en esa oración sacerdotal que no podemos entrar en detalles porque pues él hace muchos ruegos ahí, pero principalmente él pide al Padre, dice, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eh, y es una oración donde él despliega amor, porque está, como ya dijimos, a horas de ser crucificado, él lo sabe, y sin embargo está preocupado por sus discípulos, porque él pues ya va a terminar su batalla en el mundo, ya va a terminar todo lo que padeció en el mundo, va a ascender a los cielos, pero sus discípulos se quedan. Y él sabe que se quedan y que así como el mundo lo odió a él, porque eso es lo que dice en la oración, el Padre dice, el mundo me odió, y entonces los va a odiar a ellos también. Y sabe que se van a quedar a expensas del príncipe de este mundo, que no van a tener lucha contra sangre ni carne, sino contra potestados y principados. Entonces, él lo que quiere, lo que pide al Padre es que los guarde. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Algunos sugieren que la mejor traducción es que los guardes del maligno, que pues es el que está al acecho de nosotros, porque esta oración la hizo ante sus discípulos, pero realmente era una oración por todos los que nos quedamos, por todos sus seguidores, por todos los que decidimos seguirlo, porque pues afrontamos los mismos peligros y la misma oposición que pudieron tener los discípulos. Entonces, él primero enseña, después los envía a predicar. Primero los prepara, que estén con él,
y después los envía a predicar. Entonces es importante, mis hermanos, para poder compartir el Evangelio, estar preparados nosotros también. Eh, pues darle la importancia a las escrituras que tienen y así poder defender nuestra fe. Y bueno, pero los envió a predicar y el tercer punto es que les dio autoridad. Y eso pasa con nosotros también. Cuando nosotros pues nos preparamos, cuando ya pues empezamos a ejercer nuestro ministerio, el Señor nos da la autoridad para poder realizarlo con excelencia y pues de acuerdo a nuestra obediencia y y a su poder. Y entonces ahora entramos en detalle del equipo, de ese equipazo que el Señor nombró. Y aquí empezamos y dice, él nombró a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien nos llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Qué, qué vio Jesús en ellos? Pedro, eh, o Simón, de entrada le pone piedra porque, pues obviamente, testarudo, de carácter así fuerte. Santiago y Juan, impulsivos, por eso les pone los hijos del trueno, porque eh, pues podríamos decir que violentos incluso. Ellos querían que cayera fuego del cielo sobre los que no lo recibieran y que ellos iban a pedir que cayera fuego del cielo. Ellos piden que estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, porque para ellos ese reino que el Señor estaba inaugurando, ese reino que Él dijo en el Padre Nuestro, vénganos en tu reino, para ellos era un reino terrenal. Jesús iba a ser rey, entonces querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda del rey. Y como ellos no tuvieron mucho éxito cuando lo pidieron, pues mandan a la mamá para que la mamá interceda por ellos también y que hablan de Jesús, porque ellos quieren estar a la derecha y a la izquierda. Entonces, un par de ambiciosos, ¿verdad? Que querían poder. Pero no solo ellos, porque también la Biblia dice que cuando ellos pidieron eso, todos los demás discípulos se enojaron con ellos, porque todos querían lo mismo. Todos querían ser los más importantes, todos querían estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Am, eh, Andrés, Felipe, Bartolomé, pues sabemos que la mayoría eran pescadores, bueno, todos eran de Galilea. Galilea era una región pesquera y el principal negocio ahí era la pesca, entonces es muy probable que todos hayan sido pescadores. El único que no era Galileo era Judas. Judas era de otra región, pero los demás eran de Galilea. Y qué era Galilea? Pues a pesar de que era un lugar importante de comercio, pues no dejaba de ser una aldea, podríamos decir, o una ciudad de gente de poca educación. Eh, Eran campesinos, eran aldeanos, podríamos decir, aunque no era una aldea, pero eran campesinos, así sencillos, humildes, y a estas personas Jesús escoge. No tenían dinero, no tenían experiencia como predicadores, no eran expertos de la ley, de hecho, eran ignorantes de la ley. Por eso les llamaban iletrados, que no era que fueran analfabetos, sino que simplemente no conocían la Torá o la ley. A lo mejor alguno de ellos, Mateo, tal vez, pero la mayoría, eh, pues eran gente sencilla. Mateo tenía dinero porque era publicano, cobrador de impuestos, entonces se había enriquecido ahí explotando a los demás, como vimos en las lecciones anteriores, por eso eran tan odiados los publicanos, porque cobraban impuestos de más, porque todo lo que cobraban de más era para ellos. Ellos daban a Roma lo que Roma establecía como impuestos, pero si cobraban de más se quedaban con ello y ese era su sueldo. Y Roma lo sabía y por eso la gente los odiaba tanto. Eh, y lo simpático es que también llama a Simón el celote. Y los celotes eran gente violenta, eran guerrilleros, eran asesinos.
sicarios. De hecho, ellos tenían un cuchillo curvo que se llamaba sicar, con un filo tremendo. Ahí lo tenían escondido en la cintura o en algún lugar, y ellos solo sacaban el cuchillo y le daban, cortaban a alguien y lo mataban, porque estaban entrenados para eso y eran muy precisos en su labor. El grupo objetivo de estos sicarios eran los romanos, los soldados romanos y los publicanos, los cobradores de impuestos, porque eran los enemigos de los judíos. Y Jesús junta a Mateo, a un publicano, con un sicario que se especializaban en asesinar a este tipo de personas. ¿Cómo lo hizo? Pues, pues ahí vemos el liderazgo de Jesús, y la sabiduría, obviamente, para poder juntar a esta gente. Pero ese equipo, ese tipo de personas que él escogió, pues yo creo que no las hubiera escogido ningún jefe de recursos humanos muy fácilmente para trabajar con ellos. De hecho, el que fue presidente del Instituto Moody, un instituto cristiano, Joseph Stowell se llama, compuso un reporte imaginario de una compañía consultora de, eh, de la actualidad, digamos, que hubiera evaluado a estos discípulos, una empresa de selección de personal. Y entonces él escribió el reporte de la empresa consultora. Y dice: a Jesús, hijo de José, de Jordan Management Consultants, consultores gerenciales del Jordán. Eh, entonces le dicen a Jesús, le mandan el reporte a Jesús. Dice: gracias por enviar la currícula de los 12 hombres que ha escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestra batería de pruebas y no solo hemos evaluado los resultados a través de nuestro computador, sino que también organizamos entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestro psicólogo y consultor de aptitud profesional. Los perfiles de todas las pruebas se incluyen y tendrá que estudiarlos cuidadosamente. Como parte de nuestro servicio, vamos a hacerle algunos comentarios generales. Estos se dan como resultado de consultas con el personal y vienen sin ningún cargo adicional. Es la opinión personal de que la mayoría de los candidatos carece de antecedentes, educación y aptitud profesional para el tipo de empresa que están llevando a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Le recomendamos que continúe con su búsqueda. Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen el interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tenía una actitud escéptica que tiende a socavar la moral. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales del Gran Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva. Solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial. Hace contacto bien con la gente, es ambicioso y motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el controlador y el hombre de su mano derecha. Eh, pues como dijimos, una imaginaria, un reporte imaginario, pero tiene mucho sentido porque en el mundo actual, hermanos, lo que se busca en la gente, en los líderes, es justamente ambición, que sean ambiciosos, eh, que tengan buenas relaciones, que sean políticos, por no decir pícaros. Entonces, eso es lo que en Chapín le dicen pilas, ¿verdad? Que sean pilas. Me recuerdo mucho y se los he mencionado a ustedes, creo yo, anteriormente, de una de las distribuidoras más fuertes con las que yo trataba cuando trabajaba, cuando estaba en una empresa grande, en una multinacional.
Esta era una señora, la gerente, tenía su empresa distribuidora de productos, y me decía, es evangélica, y me decía, mire usted, qué difícil es conseguir personal, me dice, porque si uno consigue gente pilas, al final son tan pilas que le terminan robando a uno. Y entonces yo, pues un tiempo, pues, dije, mejor voy a contratar cristianos. Ay, ¿para qué contraté cristianos? Esos son los más haraganes, esos no hacen nada. Entonces, no sabía uno qué hacer. Y lamentablemente, pues, hay casos así, ¿verdad? Que hay lugares en donde no quieren a los cristianos porque son cristianos de nombre nada más, pero no a la hora de rajar ocote, como decimos nosotros, no funciona. Y debería ser todo lo contrario, porque los cristianos tenemos que dar testimonio en cualquier lugar en donde estemos y trabajar como para el Señor, no para los hombres, sino sabiendo que pues a quien reportamos principalmente es al Señor. Pero, pero el mundo valora muchas veces pues este tipo de actitudes como la de Judas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús escogió a esta gente, como dijimos, no tenían experiencia para predicar, menos para enseñar, no tenían relaciones, no tenían una alta posición, tal vez con excepción de Mateo, que era el que podía tener una alta posición, pero Jesús no escogió a los líderes religiosos, de hecho los pasó por alto, él no escogió ni eh, rabinos, que habían muchos, no escogió ni escribas, ni fariseos, nadie de la clase sacerdotal. Él fue a la gente pues menos deseada, al equipo menos soñado, dicen algunos. Y entonces en esto se iba a delegar él la expansión del evangelio al mundo. Imagínense. Ah, y la pregunta es, ¿se equivocó Jesús? Y sabemos definitivamente que no. Estas personas transformaron el mundo. Ese pasar toda la noche orando tuvo un efecto pues, del cual seguimos viendo los beneficios hoy en día. Pues, ¿qué tenían estas personas? ¿Qué fue lo que Jesús les dio? Bueno, eh, ya lo mencionamos también, Jesús no ve lo que somos, sino lo que podemos ser. Lo que podemos llegar a hacer en sus manos, lo que Él puede hacer a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumento en sus manos, pero pues si Él está con nosotros, somos capaces de todo. ¿Qué tenían los discípulos? Tenían a Jesús. Y si tenían a Jesús, tenían a Dios. Dijo, si ustedes me aman, el Padre los amará. Entonces, tenían el respaldo del Padre, la aprobación del Padre, tenían a Jesús, las enseñanzas de Jesús, el poder que Jesús les dio, la autoridad que Jesús les dio, el ejemplo que Jesús les dio. Y pues bueno, vemos los resultados después de que Jesús ascendió. Y también esa oración, esa linda oración sacerdotal llena de amor, en donde Él pide al Padre que los guardes del mal, que los santifique, santifícalos, dice en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una vez entrenados, capacitados, santificados, entonces ellos ya van a predicar el Evangelio y transforman el mundo. Definitivamente el mundo sufrió una gran transformación por el trabajo de los discípulos, pero primero fueron transformados ellos. Vemos el ejemplo en el libro de los Hechos, cuando se relata que Juan y Pedro primero pues van al templo y en la puerta del templo hay una persona discapacitada pidiendo limosna y le dicen, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, levántate y anda. Y el tipo que había estado ahí por muchos años sin poder caminar, se levanta, empieza a dar de brincos, se pone feliz porque recibe la sanidad. Y pues obviamente se divulga la noticia y entonces intervienen los sacerdotes, el concilio, a apresar
a Pedro y a Juan. Dice Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque después de que sanan a este lisiado, ellos predican al pueblo y dice el capítulo 3 que los que creyeron fueron como 5,000 personas. Imagínense la autoridad y el poder que les da la palabra, porque el poder no está en ellos. De hecho, en su predicación, de Pedro y Juan dicen, ¿por qué se admiran de que hayamos sanado a esta persona? No somos nosotros lo que lo sanamos, es Jesucristo, el poder de Jesucristo a quien crucificaron. Ustedes crucificaron. Entonces, por esa predicación dice que como 5,000 hombres creyeron. Y cuando en la Biblia se menciona hombres, se refiere a que no están contando a las mujeres. Entonces fueron 5,000 hombres y quién sabe cuántas mujeres. Si cada hombre iba acompañado de una mujer eran 10,000, lo cual pues me imagino que no fue así, pero obviamente fueron más de 5,000 personas las que creyeron por la predicación de Pedro y los otros resentidos que cuando ellos enseñaban no pasaba nada. Entonces lo que hace dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000. Al día siguiente se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, los dos sumos sacerdotes, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, les predica ahí otra vez y les habla de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa después? Eh, Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio en nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero en Hechos 4 dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eh, pero ah, los sacerdotes dice que la opinión de los que lo habían apresado decían que se admiraban cómo estas personas iletradas eh, el versículo 13, 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahí pues todos estos personajes, los sacerdotes y toda la familia sacerdotal y los escribas y todo, reconocen que ese denuedo que ellos tienen, esa autoridad que ellos tienen no es algo normal y que solo pudo haberse dado porque ellos estaban con Jesús. Entonces, ¿qué tenía este equipo tan disparejo, tan raro, tan extraño, esta selección tan extraña de Jesús? Pues tenían la palabra de Dios, y eso es lo que da poder, que no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Entonces, no es el mensajero, no es el que predica, no es el que enseña, es la palabra de Dios la que transforma. Incluso hay evidencias históricas de que la Biblia, sin necesidad de mensajeros, sin necesidad de predicadores, ha hecho cambios significativos. Uno de ellos es la conquista de América. Los españoles vinieron a imponer la religión.
Pues la consigna era o aceptás la religión o te morís. Y entonces a los pobres nativos, eh, pues no tenían más remedio que aceptar la religión que traían los españoles, los reyes católicos de España, porque de otra forma, pues eh, iban a ser sacrificados. Pero su religiosidad, pues era una religiosidad falsa, porque por un lado se decían cristianos, pero seguían practicando todas sus ritos y sus costumbres paganos, entonces se volvió un sincretismo religioso. Eh, entonces después empezaron a venir protestantes con el tiempo, pero los protestantes venían a poner empresas, a hacer negocios, eran negociantes y pues empezaron a formar iglesias, pero eran iglesias para ellos, para los que venían de fuera. Los nativos tenían poco acceso a, a esas iglesias. Hasta que vino una organización que decidió enviar Biblias y empezar a repartir Biblias entre pues todos los de acá, de la provincia de la provincia del continente americano. Empezaron a traer Biblias. Y entonces, a través de la lectura de la Biblia, ya muchas personas se empezaron a convertir cuando recibieron la palabra del Señor. El punto es que la, la palabra de Dios es la que tiene poder. Nosotros solo tenemos que cumplir con la tarea de transmitirla como carteros, ¿verdad? Solo llevamos el mensaje, pero lo que realmente transforma, lo que realmente cambia es ese mensaje que el Señor dejó y a eso llamó Él a sus discípulos y a eso nos ha llamado a nosotros. Y hay en la historia, hermanos, mucha evidencia de lo que puede hacer la palabra de Dios, de lo que puede hacer la oración. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, durante la guerra, eh, Hitler quería invadir Inglaterra y tenía pues todo el poderío y todo el ejército para hacerlo. Pero se hicieron días nacionales de oración. Bueno, primero alguien tuvo la iniciativa de hacer un minuto de silencio y el minuto de silencio era para orar todos los días a las 9 de la noche, pues se hacía este minuto de silencio y esto era avalado por el rey Jorge VI y por Winston Churchill, que era el primer ministro. Pero después empezaron a hacer días nacionales de oración cuando estaba la batalla. Entonces dice, por ejemplo, el 26 de mayo de 1940 se contó con la convocatoria del rey Jorge VI y coincidió con que Hitler detuvo el avance y se desató una tormenta que impidió ataques aéreos, facilitando la evacuación de 338.000 soldados. Los historiadores dicen que lo que pasó fue que Hitler no se dio cuenta que no tenía la suficiente eh, marina o equipo marino para atacar y que entonces mejor decidió no hacerlo. Pero qué casualidad que fue a raíz de que se convocó a un Día Nacional de Oración. Después, el 8 de septiembre de 1940, que fue el pico de la batalla de Inglaterra, el Reino Unido realizó otra jornada de oración y se percibió un cambio en la intensidad aérea alemana. Churchill y el rey reforzaron la moral nacional. Al día siguiente, el mando alemán pospuso la invasión. Y ya no invadieron por el poder de la oración. Entonces, hermanos, si a veces nos sentimos como que tal vez no estamos lo suficientemente preparados, tanto eh, intelectual como espiritualmente, que el enemigo pone en nuestra mente que nosotros no estamos aptos para predicar el evangelio, para compartir el evangelio con los que lo necesitan. Eh, Hermanos, tenemos al Señor. No, no necesitamos gran conocimiento, aunque obviamente entre más conozcamos de las escrituras, pues más efectivo va a ser nuestra labor. Pero el poder lo da la palabra. Eh, Simplemente tenemos que eh, tener intimidad con el Señor, tener una vida de oración
de estudio de la palabra, de compromiso con el Señor. Y, y lo demás viene por añadidura. La autoridad nos la va a dar el Señor, la va a dar la palabra. Es interesante que los apóstoles, como dije yo, como relata el libro de los Hechos, Pedro y Juan decían, no, no somos nosotros, es la palabra del Señor. Y bueno, yo oí a uno de los apóstoles modernos, ¿va? A los autodenominados apóstoles, que decía, es que nosotros somos nombrados apóstoles por las señales que hacemos, por los milagros que hacemos. Incluso mi hija, que tiene 12 años, ya está ahora haciendo milagros. Y yo solo lo oía, ¿verdad? Y decía, bueno, realmente hay arrogancia en eso y hay eh, pues el deseo de resaltar y de llevarse el mérito. Y no, el poder es del Señor, el poder es de la palabra del Señor. Y Jesús, por ejemplo, dijo, aprendan de mí que soy el mejor líder de todos los tiempos, aprenda que de hecho lo era. Aprendan de mí que tengo mucho conocimiento de la palabra, que soy un experto de la palabra. De hecho, él fue el que inspiró las escrituras, entonces sí, tenía mucho conocimiento de la palabra, pero no, de ninguna manera. Él no dijo eso, jamás dijo eso. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El dador de las escrituras, el mayor líder de todos los tiempos. No dijo, aprendan de ese liderazgo, de ese conocimiento. Dije, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo demostró, como ya dije, lavando los pies de sus discípulos. Lo demostró a punto de ir a morir en la cruz del Calvario y más preocupado porque iba a dejar a sus discípulos en el mundo que porque lo iban a crucificar. Ese es el amor del Señor y eso es lo que Él quiere de nosotros. Él en su oración dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que permanecer en el mundo porque tenemos un trabajo que realizar, el trabajo que Él nos dejó, el trabajo para transformar el mundo, para transformar nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestra nación, pero solo la vamos a poner, lo vamos a poder hacer en las manos del Señor. Entonces, esa es la enseñanza de hoy, la elección de los discípulos, esa elección tan extraña, pero que transformó totalmente el mundo. Y hay más ejemplos, pues no podemos entrar en detalle, pero conocemos de la reforma protestante que inició Lutero el 31 de octubre de 1517, cuando colgó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Él cambió la historia del pueblo, de su ciudad, de su nación, cambió la historia religiosa, cambió la historia cultural y cambió la historia política, porque tuvo influencia en todas las áreas porque pues el poder de Dios es general, como ya dijimos, capaz de detener guerras, capaz de mover las fuerzas de la naturaleza para que las cosas sucedan. Entonces, pues nosotros eh, debemos confiar en eso, creer en eso, no endurecer nuestros corazones, eh, sino dejar que Dios los ablande y realizar nuestro ministerio, mis hermanos, con todo el positivismo del mundo, porque no es lo que nosotros tenemos, sino lo que el Señor nos da. Tenemos a Jesús en nuestros corazones, tenemos el respaldo de Dios y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que lo dejamos aquí por cuestión de tiempo, porque ya estamos en la hora, pero seguimos la semana entrante con Mucho. más de lo que nos tiene la Escritura, que nos tiene el Evangelio de Marcos. Em, ¿Preguntas, comentarios? Pues sí, ¿verdad? Muy precioso el estudio. Así como los discípulos fueron usados, también nosotros podemos en estos tiempos ser usados por Él, ¿verdad? Bien Amén. precioso. Sí, Somos sí, instrumentos somos en sus instrumentos, manos. sí. Ay, Y sí. los discípulos eran gente ordinaria, muy ordinaria. Sin embargo, pues su labor fue extraordinaria.
una vez que el Señor los transformó y que se pusieron en sus manos. Y con el poder Sí, del sí, amén. Espíritu, mis hermanos, no hay límites. Ay, sí. Qué lindo. Amén. Gracias, Gloria a sí. Dios. Sí. Sí, hermana Silvia, ¿cómo están? Gloria a Dios, le digo, Dios es bueno, siempre estamos aprendiendo. Amén, sí. Y gracias, hermano, que el Señor lo continúe bendiciendo con sabiduría, salud y todo lo que necesite, hermano. Gracias por bendecirnos con esos estudios tan interesantes que nos motivan, nos hacen realmente analizar, ¿verdad? Amén. Que definitivamente podemos ser usados si ponemos de Amén. nuestra parte, ¿verdad? Y tratamos de seguir las enseñanzas que el Señor nos establece, ¿verdad? Así Gracias, es. hermano. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche a Buenas noches, todos. hermanos. Que Realmente. descansen hasta la semana entrante, si el Señor lo permite. Sí, amén. 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 Así es. Sí, Gracias feliz a noche a todos los que todos. estuvieron aquí. Realmente. Buenas Hermana, noches. Feliz hermana noche, sí. Lorena, hermana Rosenda, hermano Feliz Luis, hermano noche, Dios les Romero, hermana bendiga. Silvia, hermana Amén. Dios Lourdes, les bendiga hermana a Emi, todos. hermana Cindy, hermano Manel, bueno, a todos. Ah, Que Dios sí, les bendiga, que descansen. Feliz noche. realmente, Feliz sí. noche.